Buenas tardes, mi nombre es Xiomara Paula. Voy a explicar lo que son las técnicas descriptivas. Las técnicas descriptivas utilizan datos observados para realizar un resumen de una información dada. Las técnicas descriptivas usan dos fases. La primera fase es exploratoria y la segunda fase es analítica descriptiva. En la fase exploratoria se busca obtener una información. Ya cuando se tiene dicha información, se utiliza la fase analítica descriptiva. En esa fase se analiza cada uno de los datos y se palpan de forma gráfica. Entonces, las técnicas gráficas más usadas son los sectores, el histogramas y las barras. Dichas técnicas se pueden usar en combinación, las dos técnicas, las dos fases se pueden usar en combinación para obtener dichos datos. Hay en diferentes áreas que se usan las técnicas descriptivas, que son como en la psicología, en el mercadeo y en la literatura. Otros tipos de técnicas descriptivas están entre estas los sistemas nominales, están las formas verbales. Los sistemas nominales se refieren a lo que es el sustantivo. Se refiere a lo que es el sustantivo. Por ejemplo, el sistema nominal está en la oración: la casa de mi hermana es amarilla. El sistema nominal es la casa de mi hermana en esta oración. Están las formas verbales: yo estaba en un prado verde o yo estoy en un barco azul. Bien, otras técnicas descriptivas, entre estas están los recursos literarios, los recursos expresivos, mejor dicho. Entre estas están la onomatopeya, está el hiperbatón, está la hipérbola, está la enumeración y hay mucho más. Y entre otros muchos más, como a continuación le voy a seguir exponiendo aquí en el gráfico siguiente. Entonces aquí se detallan cada uno de las definiciones y se van dando varios ejemplos para que uno tenga la idea de a qué se refiere cada recurso o cada expresión literaria. Que pasen muy buenas tardes. María Celeste de la Cruz, y le voy a hablar sobre lo que es los tipos de descripción. La descripción es una variación del discurso a través del cual se le confiere los objetos o personas riesgos y ciertos rasgos. De esta manera, por medio de una caracterización ordenada y pormenorizada, se logra transmitir cómo son las personas, los objetos, los lugares, etc. Según la intención del emisor, la descripción puede ser descripción objetiva y descripción subjetiva. La descripción objetiva, su finalidad es describir la realidad tal como se le presenta. Es decir, no abunda en la utilización de los recursos literarios, sino que se limita a la descripción rigurosa y precisa de lo que se ve. La descripción objetiva, esta es aquella en donde predominan las valorizaciones personales en quien se le realiza. Su intención no es reflejar la realidad tal como es, sino expresarlas desde su punto de vista. En esta, las metáforas, comparaciones y demás recursos estilísticos cobran importancia. La descripción de personas puede ser prosopografía, etopeya, retrato, autorretrato y caricatura. La prosografía se centra en los rasgos físicos de la persona, es decir, las ficciones de su rostro, dimensiones de su cuerpo, estatura, etc. La etopeya se basa en la representación literaria de los rasgos psicológicos de un individuo. Incluye sus costumbres, creencias, personalidades, vicios, caracteres. El retrato se refiere a la descripción detallada y exhaustiva de una persona, exhibiendo sus cualidades físicas,
psicologías al mismo tiempo, o sea, es decir, que el retrato articula la prosofografía en la epopeya. El autorretrato, es la descripción de una persona realizada por ella misma. Uno de sus rasgos fundamentales, por eso, es el autor realiza una selección de todo lo que ella se supone, o sea, lo que se define en sí. La caricatura, esta descripción se caracteriza por la exageración o distorsión de los rasgos físicos y morales de una persona. Según el objeto que se describa, la descripción puede ser topografía, zoografía y cronografía. La topografía es la descripción de un lugar, el paisaje, la naturaleza, etc. La zoografía, esta engloba la descripción de cualquier animal. Y la cronografía, se refiere a la descripción de momentos temporales, épocas, etc. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Ayala Nolasco y estaré exponiendo el estilo y su clasificación y el estilo descriptivo. El estilo descriptivo es una herramienta indispensable para un escritor. Con el estilo se le da forma a lo que se escribe y se viste el discurso narrativo. El estilo es como la forma de ser, de vestir de cada uno. Es el rasgo que diferencia a un escritor del otro. Es lo que lo caracteriza peculiarmente en su forma de narrar. La clasificación del estilo, según sea objetivo o subjetivo. Objetivo es aquel en el que la persona habla o escribe, repite textualmente lo que ha dicho otro o él mismo. También en el estilo directo habla el personaje y no el narrador. Este estilo es objetivo porque el autor procura dar al texto una expresión exacta de las cosas. Subjetivo se dice que una percepción, opinión o argumento que corresponde al modo de pensar propio de un sujeto. Subjetivo es un objetivo que no hace referencia a un objeto en sí, sino a la percepción de una persona sobre este, el cual expresa por medio del lenguaje. El estilo o el texto descriptivo. El texto descriptivo, oral o escrito, es aquel que define algunos temas y consiste en representar con palabras el aspecto o apariencia de una persona, animal, objeto, paisaje, lugar, cosa o situación, etc. El texto descriptivo tiene la característica de dar información de manera detallada para que el lector pueda representar lo leído en su mente. Es así que el texto descriptivo tiene la función de describir algún elemento como puede ser una persona, un lugar, una situación o un objeto. La estructura de un texto descriptivo. Un texto descriptivo puede ser corto, pero debe contener las siguientes partes: el tema que se quiere presentar, las características del objeto de estudio que se quiere describir, dígase aspecto y propiedades, y por último, sus asociaciones con el mundo exterior. Algunos ejemplos de los tipos de textos literarios descriptivos son retrato, que detalla los rasgos físicos y psíquicos; etopeya, que describe el carácter, pensamiento y aspectos psíquicos; y prosopografía, que define la fisonomía, la constitución corporal e indumentaria. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es David Marte Moreno, pertenezco al grupo 5 y hoy les estaré hablando de lo que es el lenguaje figurado y principales figuras literarias. El lenguaje figurado. El lenguaje figurado es por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando semejanza a la cual puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado sugiere significados, lo cual el oyente y el lector son lo que deben de encontrar el referente. También llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o una expresión con un significado distinto al que habitual se le asigna. Por ejemplo, al decir está mal del corazón, podemos referir, en sentido figurado, podemos referirnos a una persona que acaba de sufrir
o un desengaño amoroso. El lenguaje figurado es muy habitual en la vida cotidiana, así como en lo literal, en lo poético, en lo periodístico, en la ficción, etc. Otro ejemplo de lenguaje figurado. Cuando ella llega a la habitación se ilumina. Ahí el lenguaje figurado hace referencia a una persona que acaba de llegar a la habitación o una persona que se alegra porque otra persona acaba de llegar. Principales tipos de lenguaje figurados. Entre ellos está lo que es el símil, la metáfora, el personificado, el simbolismo, hiperbole, entre otros. Voy a explicar lo que es el símil. El símil es una figura literaria retórica que consiste en comparar dos términos que comparten semejanza. La metáfora es una figura que hace figurado del lenguaje. Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo específicamente. Principales figuras literarias. Entre ellas tenemos lo que es el símil o comparación, que ya se lo acabo de explicar. La hiperbole, metónica, sinodeca, anáfora, prosopopeya, personificación, epíteto. Voy a explicar lo que es la hiperbole. La hiperbole es una figura retórica literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, características o propiedades de aquello que se habla. Sinodeca. La sinodeca es un tipo de trompo junto con la metáfora. La anáfora. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso o enunciado. Depende del tipo de persona o normas en una poesía. Muchas gracias. Hasta aquí David Marte Moreno. Esto es todo de mi exposición.